Así es, José, pasa volando. Jueves 25 de junio del año 2020. Anotamos la fecha entonces, vamos a anotar nuestro objetivo. No nos vayamos a equivocar de nuevo, pues. No póngalo ahí incorrecto otra vez. ¿Cierto? Hola, profe. Espérenme que no veo la pantalla. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Creo que bien. Ya. ¿Qué estuvimos Hola, trabajando? profe. La Francisca, ¿cómo estáis, Francisca? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué estuvimos trabajando el día de ayer? ¿Se recuerdan? Las figuras geométricas Sí. 3D y 2D. Ya. ¿Qué más dijimos? Las partes de una figura geométrica. Ya, las partes de una figura geométrica. ¿Y en qué se diferencia una de otra? Que tienen diferentes partes. Que tienen diferentes Que una ¿qué? es plana, que una es plana y la otra no. Que una es plana, ya. Y la otra no. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos una figura plana, ya. ¿Qué más? ¿Y eso nomás te recuerdan? Que una tiene 3 dimensiones y otra 2 dimensiones. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Que una tiene ancho, alto y largo. Ya. Y la otra tiene alto y largo. O sea, alto y ancho. Este es el OA de hoy, ¿cierto? Sí, ese es lo de hoy. Ya. Veamos. Entonces, figura geométrica, cuerpo geométrico no es lo mismo, ¿cierto? Ayer estuvimos viendo lo que componía o lo que compone, ¿cierto?, a un cuerpo geométrico. Tenemos su cara basal, tenemos su arista, tenemos ángulos, ¿verdad? Poco, yo te aviso. Lávate bien la cara para que estés bien para tu clase. Ya, que mi hijo también empezó clase, entonces me pregunta. Y entonces, ¿cierto? Tenemos aristas, nosotros podemos, ¿cierto? Tenemos la arista, ¿cuáles eran las aristas en un cuerpo? Son las líneas. Son Ya, ¿cierto? Son las rectas lo que que cubren también... el cuerpo geométrico. Ya, perfecto. ¿Y los vértices? Son los puntos. A donde se une A dónde se unen. Muy, muy bien. Entonces, veamos los que nos va a enfocar la clase del día de hoy. Profe, Loan, me faltaba poquito. Ya, pero luego lo vuelvo a Ahí ya. anotar para que lo puedan ver, ¿ya? Observen. Claret y seca. Voy a poner mi audio en silencio, observamos y si necesita tomar apunte, recuerde tomar apunte para que podamos compartir, ¿cierto?, lo que nos dice el video. Recuerde que todo video nos ayuda a complementar, ¿cierto?, los contenidos que vamos a trabajar. Ya, voy a poner mi audio en silencio, no se diga más, tomamos todos apuntes, siempre debo tener una hoja de ejercicio, ¿cierto?, que me permita, si necesito tomar apunte o si necesito ir más allá. Las líneas secantes y las líneas perpendiculares. ¿De acuerdo? Primera cosa que definimos. Línea paralela. Una línea paralela es una línea, ¿de acuerdo?, que tiene otra que por mucho que las alarguemos,
nunca se cruzarán, nunca se cortarán. Si estas dos líneas las alargamos hasta el infinito y más allá, estas líneas nunca se tocarán, nunca se cortarán, ¿verdad? Pues bien, una línea es secante si en algún momento sí que se corta, si en algún momento sí que se toca. Imagínate que yo tengo estas dos líneas. Si yo sigo alargándolas, se cortarán, ¿verdad? Se llamaría entonces recta secante o línea recta secante. Paralela, por mucho que las alargues, no se toca nunca. Línea recta secante, en algún momento se tocan, en algún momento se cortan. Y la línea o recta paralela, perdón, línea o recta perpendicular, son líneas que cuando se cruzan, el plano, o esto de aquí, queda dividido en cuatro regiones, en cuatro zonas iguales. Esta zona está igual de inclinada que esta, y está igual de inclinada que esta, y está igual de inclinada que esta, ¿verdad? Paralela, secante y perpendicular. Perpendicular, para que lo tengas claro, sería forma de cruz. ¿Qué es lo que pasa cuando se cruzan dos rectas secantes? Que conseguimos cuatro semirrectas, ¿verdad? Con inicio aquí en este vértice y sin final definido. Y aparte se crean también cuatro ángulos, cuatro aperturas. 1, 2, 3 y cuatro ángulos, cuatro aperturas. Los ángulos pueden ser opuestos por el vértice, que están contrarios, apoyándose en el vértice, o pueden ser consecutivos, que están unidos unos a otros. ¿Más o menos claro? Venga, repasamos. Una recta es paralela a otra si cuando las vamos alargando hasta el infinito nunca se cruzan. Una recta es secante a otra si cuando las alargamos se acaban cruzando. Y una recta es perpendicular a otra si el plano, cuando se crucen, queda dividido en cuatro zonas iguales, que se le queda con forma de cruz más o menos. Entonces, cuando se cruzan dos rectas, se crean ángulos. Los ángulos pueden ser opuestos por el vértice, comparten el vértice, pero están uno frente al otro, o consecutivos, comparten el vértice y una de las semirrectas que lo forman. ¿Más o menos claro? Eso espero. Hasta pronto. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Bien. ¿Qué tipos de paralelas qué tipos de rectas nos encontramos? Paralelas, secantes y perpendiculares. ¿Ya? Paralelas. ¿Qué dice de las paralelas de Daniel? De que nunca se juntan. Ya, por más que es cierto, las alarguemos, estas nunca se van a Juntar. juntar, exacto. Ya, ¿qué otras rectas nos mostró? Las perpendiculares. ¿Cuáles son las perpendiculares? ¿O en qué se Son caracterizan? que tienen un punto en común y forman cuatro ángulos rectos. ¿Ya? Como una cruz. ¿Ya? ¿Cuáles eran esas? Las que forman cuatro ángulos rectos. ¿Ya? ¿Y cuál más nos encontramos? La secante, la línea secante. secante. ¿Ya? ¿Y qué dice de la secante? Que Que se pueden cortar en cualquier punto. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Profe, como que faltan niños en la clase. Sí, a lo mejor no se pudieron conectar hoy día. O el Micha se quedó dormido. Ya. Pero si yo estoy con Franco, estoy aquí. Ah, no, también he visto. Ya. Suficiente. No nos cambiemos de... Ahí está entonces el objetivo y nos vamos a la guía
que yo les dejé. Y la número 7. La número 7, muy bien. Y la estoy resolviendo en este momento. ¿Por qué? Profe, estaba escribiendo el OA. Ya acá en la guía. Vamos. Entonces, según lo que nos va mostrando, ¿cierto? El video, tratemos de identificar, ¿cierto? Lo que nos dijo. Es una recta que corta con otra y dispone de un punto en común. Puede cortar en cualquier punto. Las rectas secantes. Exacto, muy bien. Las rectas secantes, entonces, usted la va a destacar, donde se une con la letra A y dice, ¿cierto? Que es Es una recta que corta contra. que va a cortar con otra y dispone de un punto en común. Acá no te habla, ¿cierto?, de que estén todos iguales. Puede cortar en cualquier punto, ¿cierto? Porque si yo las hago, ¿verdad?, como mostraba el video, Sí, ahora si las alargaba más, iban a juntar y se iban a cortar. son dos líneas que se encuentran en un plano y forman 4 ángulos rectos. Y la recta paralela es la letra C. ¿Cuáles son las dos líneas que se encuentran en un plano y forman cuadrados de ángulos rectos? Las rectas perpendiculares. Estas son las perpendiculares, exacto, muy bien. Vaya uniendo para que sepa los contenidos. Las rectas perpendiculares, ¿cierto? Aquí la estaba recién haciendo. Y forman ángulos rectos. ¿Cuál era el ángulo recto, dijimos el día de ayer? Son aquellas Las paralelas. ¿Cuál es el ángulo recto? las paralelas. La que tiene 90 grados o La que 180 tiene grados. 90 grados. Y yo, al unir las rectas secantes con las rectas perpendiculares, ¿qué tipo de rectas formo? Acá, Una recta de 45 grados. no de cuántos grados. Dos tipos de rectas que están uniendo la recta secante a la letra A y la letra B. Estas dos rectas que yo tengo acá en la pantalla, ¿qué tipo de rectas forman? Rectas paralelas. Paralelas, son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Quiere decir que si yo voy a extender este tipo de recta, en ningún Hasta el momento infinito. ellas se pueden topar. Hasta el infinito y tampoco se toca. Dijo hasta el infinito y más allá. Hasta el Y infinito. acá, miren, fíjense, yo tracé, ¿cierto? Yo tracé Mucho una Toy Story. recta. ¿Y qué tipo de recta formé? ¿Una secante o una perpendicular? Una perpendicular. Una perpendicular entre dos. ¿Por qué? Porque formo ángulos rectos. ¿Dónde está aquel ángulo recto, Francisca? ¿Dónde se me forma el ángulo recto? Fíjese, ángulo recto. No me va a funcionar con este. Yo, ¿cierto?, formo un ángulo recto de 90 grados. Recuerde lo que le decía, si yo estiro mis brazos, yo formo un ángulo recto. Si yo estiro un brazo y el otro hacia arriba, formo un ángulo recto. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta siempre que es un ángulo recto? Porque fíjese, tengo la recta, tengo la otra recta y esto forma un cuadrado. Ese cuadrado, ¿cierto?, yo lo observo como un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Qué tengo que saber? Entonces, cuando yo hablo de rectas paralelas, ¿a qué me refiero? Que son dos rectas, ¿cierto?, que a pesar de que si uno las alarga, estas no van a chocar jamás. Siempre van a ser rectas paralelas. Esto yo necesito que usted lo tenga en su cuaderno. Si no tiene la guía, va a tener que definir cada una de ellas y darlas y tener su definición. ¿Para qué? Para que tenga la apunte y lo pueda cuando yo le pregunte. Recta secante. La recta entonces se va a cortar en un punto común. Esto no quiere decir que estas rectas necesiten tener un ángulo de 90 grados. No. Se van a intersectar, ¿es cierto? Y va a cortar el punto. Pero las perpendiculares, estas sí son aquellas, ¿cierto?, que van a tener 4 ángulos rectos. 1, 2, 3 y 4, lo cual nos va a decir
si esto lo vamos a ir viendo de manera interior o exterior, pero cumple la función sí, porque tiene los ángulos rectos, paralelas, secantes y perpendiculares. Observa cada una de las rectas e identifica si son paralelas, perpendiculares o secantes. Vamos, Francisca Zúñiga, la primera, la número 1, ¿a qué tipo de recta pertenece? La Francisca. Pues que, profe, no entiendo eso yo. Pero que lo estamos explicando recién. Si dos rectas no intersectan en ningún punto, según lo que vimos anteriormente, ¿a qué tipo de recta pertenece? Según la definición, ¿cuáles son las rectas paralelas? Son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Quiere decir que las rectas paralelas no se van a tocar en ningún punto. Recta secante es una recta que va a cortar con otra, ¿cierto? Y van a tener un punto en común. Pero las perpendiculares son aquellas que van a formar ciertos ángulos rectos. Tres tipos de recta: paralelas que no chocan, las secantes que van a chocar en un punto y las perpendiculares que nos deben formar 4 ángulos rectos. Entonces, si tengo dos rectas, Francisca, que no topan, ¿a qué tipo de recta pertenece? Conecta tu cámara. ¿Qué tipo de rectas son las que muestran la número 1? Conecta tu cámara. Francisca. Déjame ver. Dale. Profesora, Dime, Martín. ¿era paralela a la primera? Paralelas, muy bien, Francisca, conecta tu cámara, veamos los apuntes. Son dos rectas paralelas. ¿Por qué, Maximiliano? ¿Por qué son paralelas? ¿Cómo lograste identificar que son paralelas? Porque son las líneas que se mantienen en una cierta distancia entre sí. Porque mantienen una cierta distancia, ¿cierto? No se topan ninguna de las dos. Bien, Maxi. Van a seguir hasta el infinito y nunca se van a tocar. Exacto, si las alargamos hasta el infinito y más allá, dijo el señor del video, ¿cierta? Estas no chocan. Bien. José, la número 2, ¿a qué tipo de paralelas corresponde? Rectas secantes. Rectas secantes. Chocan. Uy, me fui para abajo. Me fui para abajo. Ahí. Tenemos dos rectas secantes, ¿cierto, José? ¿Por qué tenemos dos rectas secantes? Porque no son iguales. No Tocan en un punto. ¿Cuál sería su punto de intersección? Usted lo hace de color rojo si quiere y anota su puntito. Tienen un punto de intersección. ¡Wow! ¡Qué punto más grande! Tienen un punto de intersección. Este punto de intersección forma ángulos de 90 grados, Wayne. Fíjate, acá está el punto de intersección en una recta secante. Si yo observo, forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Sí. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Dónde estaría el ángulo recto acá? Si yo saco el punto. ¿Dónde estaría? Recuerda, mira, ¿cómo lo puedo observar? Si pongo el dedo, ¿cierto? Y dejo una parte de la recta, claramente no tengo un ángulo. No tiene.
¿cierto? Chocan en un punto, lo que hace que sea una recta secante, pero no forma un ángulo de 90 grados. Juan, la número 3, tengo dos rectas. ¿A qué tipo de recta pertenece? No sé si parece que tiene problemas con el internet el Guaine. El Franco, la número 3, Franco. ¿Qué tipo de rectas son? Perpendicular. La número 3 pertenecen a unas rectas perpendiculares. Fíjate bien, tengo dos rectas. ¿Qué tipo de rectas son? Chocan entre sí, se unen por un punto. Son paralelas. Michael, respecto a los demás. Entonces, ¿a qué tipo de recta pertenecen, Franco? Paralelas. A unas rectas paralelas, porque no chocan entre sí. Bien, paralelas. La número 3. Profe, ¿por qué en la 1 hay dos flechitas abajo de la línea? ¿Dónde? Ahí se notan las flechitas. Listo, profe. Ah, Ahora sí, Listo, Juan. profe. Ahora puedo decir yo. Sí. Profesora, puedo decir yo. Ya, Juan, la número 4. Se me repitió la número 3. La número 4. ¿Qué Y yo tipo de rectas forman acá? ¿Qué tipo de recta pertenece? Recta perpendiculares. Perpendiculares, muy bien. ¿Por qué es una recta perpendicular? A ver. Porque se hace una cruz y porque se conecta. Profesora, la última la puedo Ahí hacer. se hace 4 lados. Muy Profe, bien. ¿por qué dice 3? Porque el Esa era computador es voz pesado nomás. Ya, tenemos entonces perpendiculares la número 5. ¿Qué tipo de recta es, Michael? Secante. ¿Por qué es secante? Porque chocan entre sí. Ya, muy bien. Tocan entre sí. Rectas secantes. Muy bien. ¿Cómo van hasta ahí los demás? Y Espera, veamos la última. ¿cuál era la Yo, la 3. Ya, José, ¿qué tipo de recta vendría siendo la número 6? Perpendicular. Perpendicular, muy bien. ¿Por qué es una recta perpendicular? Porque forman ángulos rectos. Porque forman ángulos rectos, ¿verdad? Si yo la observo, debo mirar donde yo uno el punto está acá y me forma 1, 2, los 3, los 4 ángulos que necesito, ¿verdad? Veamos, marca de color azul las líneas paralelas y de color rojo las líneas perpendiculares. ¿Cómo les quedó? Marca con azul las líneas paralelas y de color rojo las líneas perpendiculares. Entonces, en el dibujo número 1, ¿cuántas líneas paralelas tengo? Tengo 4. Voy a buscarme el cuaderno de la asistencia que está ahí. 4, muy bien. ¿Cómo me va a quedar? Las líneas paralelas. El cuadrito de la primera figura, que se nota, el rectángulo. Profesora, la cámara se me puso en negro donde estoy presente. Ahí a sí. mí también. No, Ahora sí, antes Ahora se sí, veía, Estaba en negro. antes se veía la pantalla negra. ¿me puede esperar un poquitito? bueno, yo lo espero. Vengo corriendo porque voy al baño. Michael. Corre, Micha, corre. Ya, Franco.
Y como yo soy seca, también lo hice. ¡Oh! Usted es una recta secante. Oh, No me resultó. Profe, entonces, si usted es seca, entonces es una recta secante. Claro. ¡Oh! No me quiere resultar. Ya. No me resultó. Yo tenía quería hacer toda la magia. Ya. La magia. Se está copiando. Toda la magia. La magia ya no existe. No, ¿y la rectangular? qué fome. La magia de la profesora ya no está con nosotros. No. Profe, ¿qué vamos a hacer sin usted? Mi magia. Pero hágalo debajo del correcto. Vamos, profe, usted puede. Yo puedo. Lo podemos lograr. Oh, qué chueco, me jugó una mala pasada. ¿Y por qué no hace con una flecha? Y escribe recta Es que recta paralela. los tenía hasta con colores. Ya, ¿cómo les fue? Una recta. No me la manda. ¿Cómo les fue? Una recta. Profesora, que recién llegué. Miren, ahí los tengo. Recta. Hasta Hola, ustedes- yo. Hola. Hasta ustedes. qué también. bacán. ¿Cierto? Profesora, recién llegué. ¿Qué estaban haciendo ahora? Estábamos hablando que no. Profesora, Es que si me quedaba un sería poquito más, ni se me iba a hacer. las líneas de al lado. Hola. ¿Cómo? Como de- Déjame Hola, yo. acercar Hace 3 segundos. la pantalla. Ya. Ah, te eliminaron. Así nos queda. Hay Teníamos- que... Entonces dice, marca de color azul las líneas paralelas. Acá en el dibujo de abajo, ¿cierto? Me muestra las paralelas. Voy a tratar de correr acá. La magia del computador no me deja. Profesora, ¿Verdad? Pero ¿Cómo? si fueran, las líneas serían ¿Cómo? perpendiculares. ¿Cómo? Paralela, No sé. paralela, porque en ningún momento se topan. 4 paralelas. Y de color rojo las líneas perpendiculares. Pinto acá abajo, ¿dónde es la línea? rojo. ¿Por qué? Porque ahí formo el ángulo de 90 grados. En la parte de abajo, acá abajo tengo la recta, ¿cierto? Perpendicular. ¿Qué pasa con el cilindro? Profesora, ¿Sí? ahí, ¿y lo rojo a dónde lo ponen? Abajo, Sí. el rojo sería acá, Misael. Déjame que me deja. ¿No ven la abajo? Sí. Sí, la Acá. veo. Esto sería en color rojo. Ah, las partes de abajo y la de arriba. No, pues. Solamente la de abajo, ¿no? No me deja cambiarla. Ahí está. Déjale. Ya, ahí tengo la roja. Y acá tengo que hacer otra más porque tengo que hacer el ángulo de 90 grados. Entonces tengo que sacar la recta perpendicular, obtener la recta perpendicular. Hago la línea abajo. Sí. Ahí está. Y ahí formo la línea perpendicular. Sí, la magia ha resultado. ¿Por qué? Fíjate, acá formo el ángulo de 90 grados. Le puse el rojo. En Y rojo. el que está al lado también es rojo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cilindro? Solo son rectas paralelas.
Solo son rectas paralelas. Observe acá, solo son rectas paralelas. En el cilindro no voy a encontrar rectas secantes. ¿Por qué? Porque no, ¿cierto? No formo el ángulo. Recuerde que estas líneas punteadas me hacen ver las caras. ¿Cuántas caras tiene el cilindro? 2. 2, ¿cierto? Bien. Y vamos con la última. Rectas paralelas, ¿cierto? Acá, acá, solamente con las caras frontal, acá abajo, acá arriba. Rectas perpendiculares, Abajo. ¿cierto? Arriba. Abajo, choco, puedo formar donde se unen, tienen un punto de intersección, por eso me dice, las paralelas forman el ángulo recto y tienen su cierto ángulo de 90 grados. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cómo nosotros trabajamos y realizamos la diferencia de una recta con otra? Francisca. Bien. ¿Cómo identificamos entonces, cierto? ¿Cómo yo voy a saber identificar una recta de otra? La Francisca, los demás, Daniel, ¿cómo yo identifico una recta de otra? ¿Qué me va a permitir identificar una recta de otra? Viendo si chocan o no. Porque si ¿Ah? chocan, viendo si chocan o no. ¿Ya? Yo, profe, José, por las líneas. ¿por las líneas o por un punto de intersección? ¿Qué dicen los demás? Al Daniel, que hoy día no lo he escuchado poco. Uy, sí, yo no lo escuché, Dani. Al Alonso, la Taira. ¿Cómo van los demás? ¿Identifican las rectas? Si forman un ángulo de 90 grados, es perpendicular. ¿Ya? Sí, pues sí, son 60 grados. O sea, todos, Si no se chocan, son paralelas. si no chocan, son paralelas. Bien. ¿Qué más? ¿Y las secantes cuáles son? Las que se pueden cortar en cualquier punto. Profesor, entiendo lo de arriba, cómo identificarlo y todo, pero no entendí la parte de abajo. Acá solamente estuvimos, Maximiliano, trabajando, anotando dónde se forma un tipo de recta. Acá, fíjate, las azules eran de color de las perpendiculares. La de arriba va con la de abajo. Bien, A mí me bien. quedó así, profesora. Muy bien. Acá arriba con la de abajo formo dos rectas paralelas porque no topan entre sí. Y acá al lado, ¿cierto? En la cara lateral o en una arista, tomo esta arista o esta recta y estas dos son paralelas. Esta con esta son paralelas. Esta de arriba es paralela con la de abajo, ¿ya? Se ve así, con este color, así queda, porque, ¿cierto? Forman rectas paralelas. No termina a las 10:30, ¿cierto? Sí. Sí. Pero Entonces, la de arriba con la de abajo, la de acá con la de al lado. En el cilindro, Maximiliano, acá solamente se forman estas rectas paralelas, porque esto no es una recta. ¿Viste? Porque hace la cara, ¿cierto? En forma circular. Por tanto, esta parte que yo muestro con mi mouse, esta recta más la recta de al lado, forman dos rectas paralelas. Si yo trazo, ¿verdad? Si yo trazo en una figura, si yo trazo o yo me topo, ¿cierto? Con este tipo de rectas, la magia.
Siempre lo que me va a ayudar a identificar es su ángulo o su tipo de a dónde logran hacer la intersección, por más mínima que sea. Estas dos rectas que yo ya les pongo acá no pasan a ser paralelas. ¿Por qué, Maximiliano, no son paralelas? Maxi. ¿Por qué? Porque chocan en un punto. Porque chocan en un punto, ¿cierto? Al chocar en este punto, ¿formo los ángulos rectos? No. No, y no hace 90 grados. No hacen 90 grados. Entonces, ¿es perpendicular o es Secante. Secante. secante? Entonces, lo que me va a ayudar, José, siéntate bien. Lo que me va a ayudar a distinguir una secante de una perpendicular va a ser netamente como yo, ¿cierto?, la encuentre, donde se forme aquel ángulo que me permita saber. Y ahora, Creo que a la Francisca le echaron de la clase. ¿quién está sacando de la clase? Dice, o debe ser la aplicación. Puede ser la aplicación. A veces se cae. Pobre de... Yo ya les dije ya. Profesora, también uno puede decir con el celular, puede grabar su pantalla, a ver al tiro quién está grabando, quién está sacando de los participantes. Que yo lo veo del computador. Ya. Entonces, acá tengo una línea perpendicular. ¿Se entiende, Maxi? Entonces, en una figura, ¿cierto?, donde choquen, ¿cierto?, las rectas, y si se forma un ángulo de 40, un ángulo de 90 grados va a pertenecer automáticamente a una recta perpendicular. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es la aplicación, dice. ¿Sí? Sí, porque ahora también lo han sacado la aplicación, o por el wifi, o por otras cosas. En mi caso me han sacado, en mi caso los participantes me han sacado a mí. ¿Sí? No la aplicación. En mi caso no me sacó la aplicación, me sacaron los participantes. Ya. Pobre yo. Es que, profe, yo Y a mí también, profe. mi mamá, Me yo me tuve que salir un poco porque mi mamá me había hablado por WhatsApp y en uno cuando vuelvo me dice de que, o sea, me tengo que volver a unir. No sabía el por qué. Porque te saliste de una aplicación para entrar en otra. Si, Yo no puedo salir. si no pasa eso. Si yo me puedo salir y me puedo meter, igual sigo en la clase. Yo no. También nuevo material. Ya, veamos. Entonces, Francisca, ¿cuáles son las paralelas? Las paralelas son las que están iguales. Profesora, ¿qué estamos viendo? Estábamos trabajando en la número 7, Yaciel, y ya estamos terminando rectas paralelas, secantes y Perpendiculares. ya. Ariana, ¿cuáles son las secantes entonces, Ariana? Ariana. ¿Dijo? Dejemos Espera, a los demás. me callo. Ya. La Estefanía Cuña no está. Recuerde mantener los conceptos secantes, perpendiculares y Paralelas. paralelas. ¿Cuáles son las paralelas entonces? Las que no chocan en ningún punto. Las que no chocan en ningún punto. ¿Cuáles son las secantes, Ariana? Los demás, ¿cuáles son las secantes? Cierto. Las que se pueden cortar en cualquier punto. Las que pueden cortar en cualquier También la punto. palabra. Y también que tienen un punto en común. ¿Por qué, profe? Dijo usted que podía responder cualquiera o era palariana. Era palariana, pues ustedes. Ya. Veamos, la Ágata no se ha conectado. Muy bien, debo participar. Muy bien hoy día, Maximiliano. Súper bien.
La Sofía, ahí está, el Franco, bien, el Andrés, el Alexi, al Alexi no vi. No, no está, parece. La Keishmar, que tiene malo su audio, la Francisca Gallardo no, el Jorge Galvez tampoco, el José Gutiérrez muy bien, el Miguel Mateluna no lo vi por ahí. No, tampoco, la leche tampoco, si lo vi recién por el... Profe, ¿cómo crees que hizo este mapa de Santiago? Métete a mí. ¿Qué hizo? Es el mapa de Santiago. Claro, con sus recursos. Ya. Daniel Morales, muy bien. La Taya, la Emilia también la vi por ahí. Constanza Bancourt también está. ¿Ahora tienen clase con ella? Sí. El Fabricio no, el Guayne sí, el Michael no, el Benjamín. ¿Cómo que no? Ya. Isabela la vi. El Yaciel llegó tarde, el Yaciel. Consígase ahí lo que le faltó. Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Sí. El Alonso. El Matías no, la Diana sí, la Francisca Zúñiga también. Y sería. Ya. Cuídense, que estén bien, pórtense bien. Chao, profe. Chao, Fin de profe. semana. Ah, no nos vemos, cuídense. Hasta el martes. Hasta el fin de semana. Besitos. Chao, profe. Se fue la profe, ahora tenemos que esperar a la profesora Constanza Bancourt.